definitiva lo que es el juicio o debate. ¿M? Entonces, ¿habrá alguno que ya haya tenido o haya curioseado precisamente qué es la fase o etapa procesal de ese juicio o debate? Que si ya alguno de ustedes pues eh, ya ha intentado. Yo les decía esto porque de todas maneras la vamos a dar, pero si alguien ya había curioseado, ya haya tenido la curiosidad de buscar precisamente en qué consiste esta. Bueno, por lo callado que se quedaron precisamente, creo, ¿ah? En el código Fénix, sí, ahí aparece también. Eh, Floridalma sería que nos la puede leer ahí, si es que ya la tiene por ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Debate, método de búsqueda de la verdad, acto procesal público basado en la oralidad, moderado por jueces, consistente en la confrontación de posturas, hechos, normas, pruebas y valoraciones. Luego aparecen los principios del debate. Sí, exactamente. De alguna manera, pues tiene, a veces siento que, ¿cuál es la cita bibliográfica donde se encuentra esto, Floridalma? ¿Qué es lo que están preguntando? Está en el inicio, en donde las primeras páginas, donde página 22. Cuestiones 26, página 26, sí. Pues, página 16, ahí donde empieza esto. 26, ajá. Y pues, ahí en la página 26, sí, exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, la verdad es que si nosotros quisiéramos dar precisamente una definición tal y como se acostumbra a, a darlas jurídicamente, ustedes no sé si ya lo habrán notado, de que lo que hace precisamente las definiciones de carácter, las definiciones jurídicamente hablando, lo que hace es que tienen un método descriptivo. Describen precisamente cuál es la finalidad, qué es lo que se hace en ellos. O sea, esa es la forma de definición, de dar los elementos que lo caracterizan o que lo hacen también diferente, porque también hay características de carácter general y de carácter específico. Por ejemplo, cuando decimos que la fase o etapa procesal, el conjunto, obviamente, cuando estamos hablando de la fase o etapa procesal, entonces nosotros usualmente para tratar de identificarlos es la tercera etapa o fase procesal del juicio o debate. Es la tercera, después de la fase intermedia. Entonces nosotros ahí estamos describiendo dónde se ubica, ¿verdad? Que es la tercera fase o etapa procesal. Es la tercera fase o etapa procesal que se realiza después del juicio, después de la fase intermedia. Entonces, ahí más o menos pues nos estamos ubicando en qué se encuentra. Posteriormente, nosotros para poder identificarla, señalamos que precisamente la cual está a cargo de un juez o tribunal de sentencia. Entonces, estamos en la tercera fase o etapa procesal del proceso penal, después de la intermedia. Obviamente, como les decimos ahí, después de la fase intermedia, entonces ahí se los estamos señalando, ¿no? ¿Cuál es el lugar que ocupa precisamente? Y segundo, ¿a cargo de quién está? A cargo de, o bajo la responsabilidad de, de un juez
o tribunal de sentencia. ¿Mm? Esa es la otra característica precisamente que tiene, ¿no? Que tiene esto, ¿verdad? De un tribunal de sentencia, cuya, en la cual concurren, ¿m? O contamos con la concurrencia o concurren todas las partes y sujetos del proceso. O sea, en la cual concurren todos los sujetos y partes del proceso penal. ¿M? Eso es la otra característica que tiene. ¿M? Porque claro, ahí se va a desarrollar bajo un principio. Disculpen, solo voy a contestar un poco aquí y ya estoy. Byron, despacito, no se preocupe. Bueno, tenía que contestarlo porque es, bueno, él es abogado obviamente y la mayor parte de su labor la desarrolla por Suchitepeques, allá por Retauleo también, ahí por la máquina, por ahí tiene su oficina. Fue mi alumno también hace muchísimos años, creo que fue por el 1982 que fue mi alumno, imagínense, ¿no? Y que obviamente a veces me llama para consultarme y ahorita que está teniendo unos pequeños problemas con un caso de quien me está consultando. Entonces, disculpen ustedes. Entonces no podía dejar de contestar. Entonces le decía yo, precisamente, que está a cargo del tribunal, ¿no? Y en la cual concurren, ¿verdad? Se cuenta con la concurrencia o concurren todas las partes y sujetos procesales. ¿Mm? O sea, ahí, como le digo, estamos haciendo referencia a uno de los principios también que vamos a leer posteriormente y que es de los primeros que está ahí, que se llama la inmediación. ¿Mm? Entonces, esto, ¿verdad? Con la concurrencia precisamente de todas las partes y sujetos procesales. ¿Mm? Y en el cual se va a diligenciar la prueba. En la cual se va a diligenciar la prueba. ¿Mm? O a comprobar los hechos, en el cual se va a valorar la prueba. ¿Mm? Y se van a comprobar los hechos. Y obviamente, ¿verdad? Y obviamente se va a someter a la discusión o a los alegatos de las distintas partes. ¿Mm? O sea, esa valoración de la prueba se sujeta a la discusión de las partes. ¿Mm? Se sujeta a la discusión de las partes. Posteriormente, se valorará la prueba y se dictará sentencia que corresponda por parte del tribunal. El cual se valorará y se dictará sentencia o la solución del caso que corresponda. ¿Mm? Entonces tenemos esa fase o etapa procesal, que es la tercera después de la fase intermedia, en la cual concurren todas las partes y sujetos procesales, en la cual se va a valorar, se va a comprobar los hechos mediante el diligenciamiento de la prueba. ¿Mm? Y obviamente con los alegatos correspondientes a las distintas partes o sujetos procesales. Las distintas partes o sujetos procesales. Dichas pruebas se valorarán para poder dictar la sentencia que en derecho corresponda.
como le digo, hay variantes, no tienen que ser necesariamente la misma, ¿no? Eh, algunos, no sé si la lograron captar por ahí. ¿M? Algunos dicen que es la fase o etapa principal, dicen algunos. ¿M? Y obviamente la más importante. ¿M? Así también la califican. Obviamente porque en el juicio o debate, de alguna manera, se va a resolver el conflicto, ¿verdad? Se va a resolver el conflicto o el problema por el cual nosotros nos vimos obligados a iniciar el proceso penal. ¿M? Entonces, prácticamente en esa fase o etapa procesal se va a resolver el conflicto, ¿verdad? Se va a resolver, obviamente, mediante la resolución o sentencia que se dicte, ¿verdad? Ahí es donde efectivamente va a estar la solución del conflicto. Claro, se habla de que es importante em, y es la principal, aunque tengo mis dudas al respecto. ¿M? Mis dudas al respecto. ¿Por qué dudo mucho que sea la más importante y la principal? Sí es importante, no le quito, pero para mí la más importante y que obviamente es básica y esencial para que se dé un juicio o debate es precisamente la fase preparatoria o de investigación. ¿M? La fase preparatoria de investigación es para mí la más importante, porque esa es la que puede llevar a que efectivamente vayamos a juicio, es determinante para poder llegar a juicio o debate y eventualmente diligenciar las pruebas, porque es el momento de la investigación donde se va a recopilar toda la prueba. ¿M? Ajá. Ujú. Sí, exactamente. ¿M? Dice que la principal, claro, es la principal porque efectivamente el juicio debate es donde se va a resolver el conflicto. Pero obviamente la parte de instrucción para mí es mucho más importante toda vez que lo que se haga o se realice por parte del Ministerio Público en la fase preparatoria es determinante para que haya un juicio debate. Si se hace una mala investigación, ¿m? Si no se logra encontrar la evidencia o los medios de prueba suficientes, ahí se quedará probablemente en la fase intermedia. Nunca vamos a llevar a juicio o debate y nunca va a haber, como quien dice, una respuesta o una resolución del conflicto. ¿M? Porque todo lo que se va a generar es ¿m? derivado de lo que se hizo en esa primera parte o la primera fase o etapa procesal. ¿M? Una buena investigación lleva precisamente un buen juicio. ¿M? Y entonces incluso había alguien que así muy fuerte porque más que todo él trabajaba mucho el tema de la investigación. A él básicamente la investigación, la criminalística era lo más importante para él. Entonces él decía que si se hace si se hace una buena investigación, entonces vamos a tener una buena sentencia. ¿M? Si no hay una buena investigación, no hay sentencia. Y alegaba que, como se ha dicho también, que no existe el crimen perfecto. El crimen perfecto no existe, decía. Lo que hay es una mala investigación y no hubo una adecuada fase o etapa procesual, etapa preparatoria. ¿M? Eso es lo que esta persona decía. Porque también agregaba dentro de sus dichos, ¿no? Que un fiscal eh, mudo, así, mudo, decía él, con buena prueba, gana un juicio o debate. ¿M? Porque los hechos hablan por sí mismos, decía. Por lo tanto, si la investigación se hizo bien, los hechos que van a presentarse al juez hablan por sí solos. Por lo tanto, el fiscal no tiene que decir mucho, no tiene que hablar y a veces no tiene, pero si hace una buena presentación de la prueba, aunque no hable tanto, efectivamente va a lograr el resultado que todos nos esperamos. O sea, que por eso decía él, un juez, un fiscal mudo gana un juicio o debate, porque los hechos hablan por sí mismos. Por lo tanto, con buena prueba no necesita hablar mucho. ¿M?
Bueno, son cositas que se van desarrollando precisamente, ¿verdad? Y que de alguna manera, lo ubican precisamente en el tema. No sé, qué es lo que piensa, porque todos tienen derecho también a emitir su opinión o su criterio al respecto. Pero bien, entonces ahí tenemos precisamente cómo definir lo que es la fase o etapa de juicio o debate. ¿M? Entonces, que es la tercera fase del proceso penal después de la fase intermedia, en el cual, obviamente, con la concurrencia de todas las partes y sujetos procesales, se van a demostrar los hechos, se va a diligenciar la prueba, ujú, para que oportunamente, ujú, el juez o tribunal, ujú, la valore y una resolución, dicten la sentencia correspondiente. ¿M? Que eso es lo principal en todo esto. ¿M? En todo eso, eso es lo más importante que podemos decir. Obviamente, no podemos olvidar de que esta fase o etapa la tiene bajo total control el juez o tribunal de sentencia. Esa es la persona que tiene precisamente el control, ¿m? Em, el control de esto. Entonces, eso es lo que teníamos que decir, precisamente en este caso. Pero un momentito, estoy leyendo un mensaje porque a veces por aquí se comunican si hay algo que comunicarles a ustedes. Ah, no, 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 no. Es que a veces aquí por la vía que estaba viendo que es donde nos comunican sobre el tema de las notas, si ya se pueden subir o qué momento o dónde subirlas. Entonces es de procesamiento de datos que se estaban comunicando conmigo. Bueno, entonces tenemos precisamente eso. No le podemos restar importancia al juicio o debate. Sí es la principal, porque eso obviamente no podemos decir que no deja de ser principal o importante, porque obviamente, ¿m? es es precisamente la etapa procesal donde se le va a dar la solución a ese conflicto. Y obviamente es la más espectacular, ¿verdad? Usualmente cuando hay películas de juicios, es el juicio o debate que se lleva precisamente eh, la mayor importancia. Es donde más le enfocan las películas que presentan estos casos. ¿M? Entonces, obviamente, podemos dejar lo importante y lo principal que es esto. Bueno, en primer lugar, dentro de los principios fundamentales que vamos a tratar de desarrollar, tenemos lo que es la inmediación. Como le digo, ese es muy importante y en todas las audiencias este principio está precisamente establecido. Aquí claramente lo señala como principio fundamental, pero no deja ser así también importante la inmediación en todas las audiencias que hemos visto. En la fase, precisamente en la fase intermedia o de control, también tenemos esas características. Y en cada audiencia que se celebra, siempre se va a garantizar o de alguna manera se va a confirmar este principio. A ver, alguien que lo lea, el 354, por favor. Artículo 354. Inmediación. El debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar la sentencia, del Ministerio Público, del acusado, de su defensor y de las demás partes o sus mandatarios. El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal si después de su declaración rehusare asistir. Será custodiado en una sala próxima y presentado por su defensor. Si el defensor no comparece al debate o se aleja de la audiencia, se considerará por abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo. Si el actor civil o el querellante no concurren al debate o se alejan de la audiencia, se tendrán por abandonadas sus intervenciones sin perjuicio de que puedan ser compelidos o comparecer como testigos. Si el tercero civilmente demandado no comparece o se aleja de la audiencia, el debate proseguirá como si estuviera presente.
Bueno, entonces, obviamente, cuando hablamos de inmediación es la participación de todas las partes y sujetos procesales, que todos deben de estar presentes en las audiencias. ¿M? Y una de las primeras cosas que hacen ya cuando se inicia el juicio de debate es precisamente corroborar la presencia, ¿m? de todos, precisamente eso. Eso lo podemos ver en la apertura, en el 368, ¿no? En el 368, precisamente, el presidente del tribunal o el juez, si es solo es un juzgado de sentencia unipersonal, lo primero es verificar la presencia, como ahí de alguna manera está desarrollado en el 368. Verificar la presencia del Ministerio Público, del acusado, su defensor, de la víctima o agraviado y de las demás partes que hubieran sido omitidas, de los testigos, peritos o intérpretes que deben formar parte del debate. ¿Mm? Entonces, eso es lo primero que hacen en las audiencias. En la de juicio debate, pero también en las otras que hemos tenido, también de alguna manera se verifica la presencia de todas las partes que deben de participar precisamente en esas audiencias. Aquí, obviamente, como dicen los peritos, los testigos, de una vez los van llamando y viendo si están presentes, si están ahí. O sea, la concurrencia de todos. Eso es lo que precisamente quiere decir la inmediación. La inmediación, la presencia de todas las partes, sujetos procesales, partícipes, así como también la presencia de los jueces. ¿Ya? Entonces, obviamente, eso también no puede faltar, ¿verdad? Porque por eso dice en esa primera parte, se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar sentencia. Entonces tienen que estar presentes. Si es tribunal, tienen que estar presentes. Y en el momento que comparece el juez, dice, miren, el tribunal se encuentra constituido o representado por fulano o tal, vocal primero, vocal segundo, y su servidor que es el presidente de este tribunal. Eso es lo que hace precisamente, ¿no? Para confirmar precisamente la inmediación o presencia de todas las partes. Por eso es que también lo ponemos o lo señalamos claramente en la definición que dimos, ¿verdad? Que se practicará con la concurrencia de todas las partes o sujetos procesales. Entonces, todos deben de estar pendientes precisamente de esto. Obviamente, ciertas características que debe de tener para el acusado, ¿no? Sí, oportunamente para que estén presentes y puedan precisamente cumplir. Obviamente, hay un decálogo precisamente en donde también deben de estar presentes todos, pues, porque si no está presente el juez, si no está presente la defensa, no está presente el sindicato, ¿verdad? Entonces el juicio es nulo. El juicio de debate es nulo si se practica sin la presencia. Si no hay abogado defensor, si no hay abogado acusador, si no está el juez, entonces obviamente es nulo. Y obviamente, si no hay prueba, también el juicio es nulo. Eso es lo que dice precisamente un axioma. Teníamos esos axiomas del juicio o debate, ¿verdad, Alberto? Que teníamos una presentación con diapositivas donde se señalaba precisamente esto, ¿verdad? De alguna manera. Bueno, vamos a ver si de repente por ahí aparece y se las enviamos, si no es que ya la tienen por ahí. Bueno, entonces efectivamente. Ahora, ¿qué debe de hacer o qué se espera del acusado? 355, por favor. Artículo 355. Acusado. El acusado asistirá a la audiencia libre en su persona, pero el presidente podrá disponer la vigilancia y cautela necesaria para impedir su fuga o actos de violencia. Si el acusado estuviera en libertad, el tribunal podrá disponer para asegurar la realización del debate o de un acto particular que lo integre, su condición por la fuerza pública y hasta su detención, determinando en este caso el lugar en que se debe cumplir. Podrá también variar las condiciones bajo las cuales goza de libertad o imponer alguna medida sustitutiva.
Han habido casos en que la persona está gozando de una medida sustitutiva y en esa primera audiencia que se celebra y se señala y toda la parte, el juez en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, precisamente, eh, obviamente les cambia las condiciones y ya no les da la medida sustitutiva, sino que ordena la prisión preventiva. ¿M? Entonces han habido casos en el que eso suceda, con poca frecuencia, pero se dan los casos en donde ya le pone fin a la medida sustitutiva otorgada a la persona sindicada y la modifica en el sentido de que ahora va a tener prisión preventiva y va a ser trasladado al centro de detención tal que él designe. Entonces, eso lo puede hacer. ¿Por qué? Porque en el juicio, debate y todo, de repente pueden haber problemas o puede de repente la persona ya no presentarse, dada lo que se pueda desarrollar durante el juicio, debate. Entonces se las pueden modificar. Como también lo contrario, ¿no? Puede ser que tenga prisión preventiva, pero decida precisamente imponer una medida sustitutiva, si así lo pide o si alguna vez lo considera conveniente. O sea, cualquiera de las dos cosas pueden pasar. Bueno, la siguiente también es importante, ¿no? Publicidad. La publicidad también es una característica también del proceso penal, además de la inmediación y la publicidad, obviamente. Entonces, aquí bueno, de alguna manera el virus fue que vino a limitar, pero cualquier persona podía asistir precisamente eh, eh, a las audiencias de juicio o debate. Es más, como tarea a veces les poníamos a los estudiantes de que por lo menos fueran a una audiencia de juicio o debate en tribunales, porque no había restricción, o sea, entraban, nada más pasaban por el arco de seguridad y todo, y se podían sentar ustedes como público y ver cómo se desarrollaba un debate, que esa era parte también de alguna manera lo que tratábamos de hacer también en este caso, ¿no? En el procesal penal, que fueran a ver por lo menos una audiencia de juicio de debate y mejor si estaba empezando para que vieran precisamente todas o la mayoría de las características que se tenían. Entonces, por favor, 356. Buenas tardes, doctor. Voy a leer yo. Gracias, Andrea. Bueno, artículo 356, publicidad. El debate será público, pero el tribunal podrá resolver, aún de oficio, que se efectúe, total o parcialmente, a puertas cerradas. ¿Cuándo? Número 1. Afecte directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes o de persona citada para participar en él. Número 2. Afecte gravemente el orden público o la seguridad del Estado. Numeral 3. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya revelación indebida sea punible. Numeral 4. Esté previsto específicamente. Numeral 5. Se examine a un menor. Si el tribunal considera inconveniente la publicidad porque lo expone a un peligro, la resolución será fundada y se hará constar en el acta del debate. El tribunal podrá imponer a los que intervienen en el acto el deber de guardar reserva sobre los hechos que presenciaren o conocieren, decisión que constará en el acto del debate. Desaparecida la causa de la clausura, se hará ingresar nuevamente al público. Bueno, ahí tenemos el 357, también yo creo que es parte del anterior, mejor lo vamos a leer de una vez. Restricciones al acceso. Muy bien, doctor. Artículo 357. Restricciones al acceso. Se negará el acceso de los menores de 16 años no acompañados por un mayor que responda por su conducta, o a cualquier persona que se presente en forma incompatible con la seriedad de la audiencia. El presidente del tribunal podrá limitar el ingreso del público a una cantidad determinada de personas según las posibilidades de la sala de audiencia. Entonces ahí están las restricciones del acceso, pero realmente el juicio debate es público. O sea, en principio, ¿no? Como les digo, con el virus pues hubo restricciones para la participación,
y únicamente se dejaba entrar precisamente a la sala de juicios a las personas indicadas y obviamente a sus abogados, obviamente los testigos y todo. En el hecho de que los testigos tampoco, como lo vamos a ver más adelante, no están en la sala oyendo la audiencia. A estas personas cuando se presenten, los apartan de manera de no contaminar lo que puedan declarar o lo que puedan afirmar. Entonces nada más se hacen presentes y se encargan de llevarlos a una sala donde deben permanecer hasta en el momento en que los llamen para que declaren. Una vez que llamen y declaran y ya tienen todo, pues si ellos gustan pueden quedarse. Pero así en principio ellos no pueden estar en la sala hasta en tanto no hayan declarado. Pero tienen que comparecer precisamente a esto. Precisamente deben de permanecer. Entonces, como les digo, es público, para recordar un poco del sistema acusatorio que era en plaza pública, donde cualquier persona podía estar presente o escuchar o saber precisamente qué estaba sucediendo o qué se hace. Y de alguna manera, eso es parte del control, el control público, el control ciudadano sobre la actividad jurisdiccional, porque obviamente ahí puede entrar cualquier persona y ver qué es lo que hacen los jueces en un juicio o debate, ver cómo se imparte justicia e incluso en su momento poder criticarlo si así lo quieren, pues. Por eso es el carácter público precisamente. Es parte del control ciudadano sobre la función de la justicia que puede o debe existir precisamente en esto. Cualquier persona puede ingresar con las restricciones, por ejemplo, los menores de 16 años, ¿verdad? Que en todo caso también hay veces que sí los dejan entrar, pero dependerá de ciertas circunstancias de todo esto. Pues bueno, la disciplina que obviamente le corresponde impartirles es el presidente del tribunal, que obviamente tiene algunas facultades con el orden y la disciplina que debe mantenerse en el tribunal. Entonces, bueno, aquí te voy a leer así rápidamente, que dice: el presidente del tribunal ejercerá el poder de disciplina de la audiencia. También podrá, 1, por razones de orden, higiene, decoro o eficacia del debate, disponer el alejamiento de las personas cuya presencia no fuere necesaria. 2, corregir en el acto con arresto hasta de 5 días con multa las infracciones que se cometan sin perjuicio de expulsar al infractor de la salida de la audiencia. El 358, claro. La medida será dispuesta por el tribunal si el infractor fuere el representante del Ministerio Público, el acusado, su defensor, el querellante, las partes civiles o sus mandatarios. Si los expulsados fueren el Ministerio Público o el defensor, forzosamente se procederá al nombramiento del sustituto. Si fueran las partes civiles o el querellante, podrán nombrar sustituto, y si no lo hicieren, se tendrán por abandonadas sus intervenciones. Si fuera el acusado, la audiencia continuará con el defensor. O sea, esas son las facultades que tiene el juez en cuanto a la disciplina, el orden que debe existir en la sala. La tiene obviamente directamente el juez, aunque hay ocasiones, como dice el artículo, pero si el infractor fuera del Ministerio Público, el acusado, su defensor, ahí tendría que ser una decisión del tribunal. Es el tribunal en pleno que tendrá que decir qué se hace. Lo apartan. Exactamente, así de alguna manera está diciendo que se va. Sí, lo apartan precisamente en eso. Y ya hubo un caso en que también expulsaron a los abogados defensores porque estaban haciendo un poco de escándalo. En un caso del Tribunal de Alto Riesgo en que estaba precisamente Yasmín Barrios y que obviamente de alguna manera les había rechazado algunas cosas, y entonces ahí empezó uno de los defensores prácticamente a hacer relajo, escándalo, que sí, que miren, que usted, hasta un poco ofensivo también con el tribunal, y más que todo con la presidenta del tribunal. Entonces él lo que pidió precisamente lo expulsó
ordenó que saliera de la sala y que oportunamente se iba a nombrar a otro abogado defensor. Entonces, en ese caso, así es. Obviamente, esas son las facultades que tiene el juez y que están claramente sí, por favor, sin insultar al gato, por favor, al abogado. Aquí, pues, si no va a empezar a hacer sus alegatos aquí, empezar a gruñarme. Bueno, entonces, deberes de los asistentes. Dice, quienes asistan a la audiencia deberán permanecer respetuosamente y en silencio, mientras no estén autorizados para exponer o deban responder a las preguntas que se les formulen. No podrán llevar cámaras fotográficas, videos o grabadoras, armas u otros elementos aptos para molestar o ofender, ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro, ni producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos. Eso es lo que precisamente regula el 359. Ahí hubo un poco de alegato de la prensa y de los medios de comunicación social, porque estaba precisamente prohibido el llevar cámaras, videos y todo para de alguna manera filmar o obviamente editar precisamente en la sala de juicio. Pero posteriormente se llegó a discusiones y todo, incluso llegó a una decisión de la Corte de Constitucionalidad en algún momento, en que dice que derivado de la función y que obviamente la prensa tenía las facultades para poder informar a los ciudadanos y todo, entonces fue que se modificó de alguna manera. Pero por mucho tiempo, al principio, fueron varios años en que se les prohibía entrar. Podían ingresar precisamente a tomar nota, todo lo que quisieran, pero menos a fotografiar. En el sistema norteamericano, en el sistema anglosajón, también está esa prohibición. Se prohíbe precisamente las cámaras o las fotográficas o de video para poder grabar precisamente esta fase o etapa del juicio. Entonces, lo que hacen en Estados Unidos, que llevan dibujantes muy expertos, que obviamente tomarán dibujos del juez, del acusado cuando está declarado, del abogado defensor y todo, depende de que sea. Pero ahí lo que llegan y participan son dibujantes en el sistema anglosajón, porque también existe la misma limitación o prohibición que de alguna manera está contenida en el 359 del Código Procesal Penal. Y cuando salen en las noticias, como le digo, lo que hacen es publicar el dibujo que ha hecho precisamente la persona, o la persona del periodista, que es dibujante, y que es lo que se publica. Bien, en el siguiente es este principio, que es la continuidad y lo relativo a la suspensión, que esto es bastante importante. Eso sucede a veces con alguna frecuencia, en algunos casos ha sucedido. Entonces, miremos el artículo 360, continuidad y suspensión, ¿verdad? El principio es de continuidad. Debe haber continuidad precisamente en el juicio o debate, que se realice sin ninguna interrupción. Y si hay interrupciones, pues ahí se establecerá cuál es la sanción que se debe dar. 360, por favor. Por favor, alguien que lea el 360. Sí, doctor. Artículo 360. Continuidad y suspensión. El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días, solo en los casos siguientes. Número 1. Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso cuando una revelación inesperada haga indispensable una instrucción suplementaria, siempre que no sea posible cumplir los actos en el intervalo entre dos sesiones. Número 2. Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes, o fuera imposible e inconveniente continuar el debate hasta que les haga comparecer por la fuerza pública. Número 3.
Cuando algún juez, el acusado, su defensor o el representante del Ministerio Público se enfermare a tal extremo que no pudiere continuar interviniendo en el debate, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados inmediatamente. Numeral 4. Cuando el Ministerio Público lo requiera para ampliar la acusación o el acusado o su defensor lo soliciten después de ampliada la acusación, siempre que por las características del caso no se pueda continuar inmediatamente. Excepcionalmente, el tribunal podrá disponer la suspensión del debate, por resolución fundada, cuando alguna catástrofe o algún hecho extraordinario similar torne imposible su continuación. El tribunal decidirá la suspensión y anunciará el día y hora en que continuará la audiencia. Ello valdrá como citación para las que deban intervenir. Antes de comenzar la nueva audiencia, el presidente del tribunal resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. El presidente ordenará los aplazamientos diarios, indicando la hora en que se continuará el debate. El presidente cuidará que el debate no se prolongue más allá de la jornada de trabajo. Ordenará los aplazamientos diarios, indicando el día y la hora en la cual continuará el mismo, salvo excepciones objetivamente calificadas por el tribunal. Bueno, esta última parte me recuerda que ya inclusive con los primeros casos que yo tuve, que fueron así de bastante impacto, habían veces que estábamos en audiencia prácticamente todo el día, desde como las 9 de la mañana, y se interrumpía obviamente a cierto momento para ir al baño o algo así, o para alguna cuestión, al mediodía para el almuerzo, continuaba en la tarde con la interrupción obviamente para poder asistir al baño o despejarse, porque también a veces a algunos les daba sueño y se dormían, y a veces el juez estaba, señor fundamental, por favor, le ruego a usted que mantenga la atención, ¿verdad? Y no se duerma, ¿verdad? Porque también a eso lo hacían. Pero hubo varias, sobre todo en ese caso famoso Alioto, que salíamos a las 10, 11 de la noche. O sea, audiencia diaria, ¿verdad? O sea, no habían tantos juicios o debates, pues, porque ahora la costumbre es normalmente asistir a la audiencia hoy, salvo que sea de acto impacto, pues seguir al siguiente día y todo. Pero si es así, sin tanto impacto y tanto problema, lo que hacían es interrumpir, señalar en 2, 3 días la audiencia, o hay algunos que tienen la costumbre de poner en el último día, precisamente que está autorizado, en el 10º día, ¿verdad? En el 10º día teníamos juicio o debate. Y me tocó precisamente en un caso en el que ya íbamos a terminar el caso, ya estábamos próximos a los alegatos, que cuando llegamos a la audiencia no hubo, porque en el día anterior una de las jueces le había dado un problema de enfermedad, era diabética, y le dio una coma diabético. Total que la tuvieron que llevar casi en ambulancia de tribunales el día anterior y la internaron. Entonces hubo que suspender la audiencia. Y obviamente ya con esa suspensión nos citaron nuevamente para el 10º día. Pero cuando llegamos al 10º día, aún la juez estaba enferma, no podía comparecer. Entonces obviamente suspendieron el debate. Como van a ver qué pasa cuando después en el 10º día, como no podía, tuvimos que esperar que se curara la juez y nuevamente empezar nuevamente el debate. Cuando si mucho hubiéramos tardado 2 días y teníamos de haber estado en audiencias como unos 15 días de estar en audiencia, ¿no? Entonces tuvimos que volver a empezar de nuevo cuando ya faltaba muy poco. Eso es lo que sucede precisamente en la práctica con el problema de la continuidad y la suspensión. Claro, el tema de la continuidad es incluso de carácter psicológico, es de carácter psicológico, porque como las audiencias son orales, todo es oral, o sea, lo que sucedió en esa audiencia, pues obviamente quedará grabado, a veces le toman video, obviamente queda en el audio, precisamente lo que está sucediendo, pero la percepción de una persona
en que asiste, obviamente, a actividades orales, es que después de 10 días, la persona con mucha facilidad olvide o no se recuerde exactamente lo que pudo haber apreciado en una declaración, por ejemplo, en la que estuvo el presente. Entonces, en ese momento tomó su nota, hizo la apreciación correspondiente, le impactó, pero si pasan más de 10 días, todos tendemos precisamente a olvidar. Es parte también de la resiliencia, ¿verdad? Entonces, o de alguna manera empiezan a ingresar elementos subjetivos de compadecernos de la persona o de generar otro sentimiento que no es la objetividad que se espera en un juicio o debate. Entonces, todas esas características que pueden afectar a esta para una toma de decisión de los jueces es lo que se está tratando de evitar precisamente con esa continuidad. Un ejemplo de lo que tenemos nosotros es en los exámenes privados. Los exámenes privados, pues los examinadores lo que hacemos es inmediatamente, después de que termine, calificar y evaluar y calificar precisamente el examen de la persona. Pero si nosotros dejamos pasar el tiempo, ya después no nos vamos a recordar que también contestó o la impresión que teníamos de que no estudió, porque esa fue la impresión que nos dio. Se puede perder y empezar uno, pobrecito, y empiezan cuestiones sentimentales. O cuando hemos tenido un conflicto en casa, por ejemplo, y que nos peleamos y que alegamos y peleamos todo, ¿no? Y estamos, pero eufóricos y embravecidos por lo que se desarrolló, ¿verdad? Pasa el tiempo y después uno incluso, a pesar de que pudo haber tenido la razón y la reacción fue normal, uno empieza a recriminarse, tal vez reaccionar, fui pura lata, y empieza uno a pedir disculpas incluso, porque no es lo mismo vivirlo en ese momento que pase el tiempo. Y entonces uno tiende a ingresar o a incluir otros elementos de carácter subjetivo que no tienen nada que ver. Eso es precisamente porque el juicio oral debe ser continuo, por los aspectos psicológicos, por la apreciación que debe de hacer el juez, por la impresión que le da en ese momento y lo que la persona evaluó y tomó en cuenta en ese momento que se estaba haciendo la declaración de la persona. Incluso, obviamente, así secretos de debate, ¿no? Uno debe también ver a la persona que está declarando para que también proceda la psicología. El aspecto psicológico es muy importante precisamente para nosotros como abogados porque uno tiene que ver al testigo y verlo en ese momento cómo es que está respondiendo las preguntas, porque como también para la valoración de la prueba mediante la sana crítica razonada, un elemento es la psicología. Los elementos psicológicos o los aspectos sobre la conducta de la persona cuando declaró, porque también el cuerpo, el lenguaje corporal nos puede también indicar o nos dar elementos para creer o para asegurar, si así fuera el caso, que la persona no está diciendo la verdad, que esto fue un guión aprendido y que solo está repitiendo el mensaje que le dijeron, sobre todo por sus movimientos de cabeza, hacia dónde mira cuando responda, si es a la derecha o a la izquierda, en fin, todos esos aspectos psicológicos son parte. Incluso ya ha habido tesis precisamente escritas sobre este aspecto psicológico en la valoración de la prueba y los aspectos del lenguaje corporal que deben de tomarse en cuenta precisamente. Entonces, esto es lo que en un momento determinado se pueden perder precisamente en esa interrupción, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual debe de haber continuidad, precisamente por el elemento o el modelo de gestión oral, por la oralidad que hay en el juicio o debate, que nada es por escrito. Bueno, no sé si les queda aclarado precisamente esto y de alguna manera, pues obviamente ustedes lo pueden captar.
Pues miremos lo relativo al 361, que es la interrupción, por favor. Interrupción. Si el debate no se reanuda a más tardar el 11º día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo desde su iniciación. La rebeldía o la incapacidad del acusado interrumpirán el debate, salvo que el impedimento se subsane dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. No se entenderá afectada la continuidad del debate cuando se hubiese suspendido o interrumpido por el planteamiento de acciones de amparo o de acciones, excepciones o incidentes relativos a la inconstitucionalidad de una ley. El Tribunal de Sentencia deberá resolver el asunto principal dentro de los 5 días siguientes de quedar firme la cuestión planteada o de recibir a la ejecutoria correspondiente en su caso. Bueno, ahí tenemos el tema de la interrupción, que la interrupción procede a partir del 11º día. El 11º día ya hay interrupción de la continuidad, y por lo tanto, como le digo, eso es lo que da lugar precisamente a iniciar nuevamente el juicio de debate. Tal y como les conté ahí, hubo una suspensión porque la juez no se pudo, obviamente, restablecer su salud. Ya nuevamente, cuando señalaron el nuevo juicio de debate, pues ya estaba ella mucho mejor. Y obviamente, si lo íbamos a terminar, tampoco podía haber llegado un juez suplente, porque obviamente retomar un caso a partir de los 2 últimos días no llega a hacer absolutamente nada, porque no sabe nada al respecto. Por lo tanto, no hay una forma de subsanar por otro medio esa suspensión o esa interrupción que se dio del juicio o debate. Obviamente, eso es, como le digo, bastante importante en este caso. Y ahí están las excepciones por las cuales sí procede, obviamente, la interrupción, ¿verdad? La continuidad, que no hay afectación de la continuidad en cuanto a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 361 que recién leyó para nosotros Maday. Entonces, esto. Bien, entonces tenemos eso. Miramos el 362, oralidad. Artículo 362, oralidad. El debate será oral. En esta forma se producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constarán en un acta del debate. Asimismo, también podrá proceder de acuerdo al párrafo tercero del artículo 142 de este código, en lo que fuera aplicable. Quienes no pudieran hablar o no lo pudieran hacer en el idioma oficial formularán sus preguntas o consultaciones por escrito o por medio de intérpretes, leyéndose o relatándose las preguntas o consultaciones en la audiencia. El acusado sordo y el que no pudiera entender el idioma oficial deberá ser auxiliado por un intérprete para que le transmita el conocimiento de los actos del debate. Asimismo, también podrá procederse de acuerdo en el párrafo tercero del artículo 142 en lo que fuera aplicable. Bueno, entonces vamos a dejar la tarea de leer el artículo 142 a ustedes, que es sobre la oralidad y algunos aspectos que ya de alguna manera habíamos leído cuando hablábamos de los intérpretes y de los traductores, ¿verdad? Que eso ya de alguna manera lo habíamos mencionado ahí y habíamos señalado el artículo 142 precisamente del Código Procesal Penal. Y obviamente hay casos en que hay documentos, obviamente, dentro del proceso de los medios de prueba, y obviamente ahí también estos ingresan por la lectura de esos documentos. Entonces el 363 y 364, entonces ahí vemos que los documentos, actas e informes, ahí sí tiene que ser por lectura que se haga su ingreso. Bueno,
Eso, por favor, ¿lo leen? Bueno, leemos el 364, por favor. Lectura de actas y documentos. Por favor, el 364. Artículo 64. Ok, artículo 364. Lectura de actas y documentos. El tribunal podrá ordenar aún de oficio la lectura, primero, de los dictámenes periciales siempre que se hayan cumplido conforme a las reglas de los actos definitivos e irreproducibles o de instrucción suplementaria, salvo la facultad de las partes o del tribunal para exigir la declaración del perito en el debate. Segundo, de las declaraciones de los testigos que hayan fallecido, estén ausentes del país, se ignore su residencia o que por obstáculo insuperable no puedan declarar en el debate, siempre que esas declaraciones se hayan recibido conforme a las reglas de los actos definitivos e irreproducibles. Tercera, la denuncia, la prueba documental o de informes, los careos y las actas de inspección, registro domiciliario, requisa personal y reconocimientos a que el testigo aludiere en su declaración durante el debate. Y cuarta, las declaraciones de imputados rebeldes o condenados como partícipes del hecho punible objeto del debate. Bueno, entonces ahí tenemos precisamente estos los casos que ahí se leen. Incluso en su momento, cuando son muchos los documentos o usualmente los documentos, el juez puede solicitar el no lectura, si es que están todos de acuerdo, ¿verdad? Postergar o no leer, porque la obligación sería que todos estos documentos fueran leídos. El secretario ahí se pone a leer todos los documentos, por lo que hay la posibilidad de que se releve de la lectura y solo ingresen los documentos para no perder tiempo y por la cantidad precisamente de documentos que se traten, ¿no? Entonces esto puede, como le digo, darse, ¿no? Eso lo pueden ver ustedes en el 380 del Código Procesal Penal. Lo que les decía yo, precisamente prescindir de la lectura. Leamos el 380, por favor. Artículo 380. Otros medios de prueba. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen. El tribunal, excepcionalmente, con acuerdo de las partes, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial y ordenando su lectura o reproducción parcial. Las cosas y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos en el debate. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales se producirán en la audiencia, según la forma habitual. Todos los elementos de convicción podrán ser presentados a los peritos y a los testigos durante sus declaraciones para invitarlos a reconocerlos o a informar lo que fuere pertinente. Si para conocer los hechos fuere necesaria una inspección o una reconstrucción, el tribunal podrá disponerlo, aún de oficio, y el presidente ordenará las medidas necesarias para llevar a cabo el acto. Si el acto se realizare fuera del lugar de la audiencia, el presidente deberá informar sumariamente sobre las diligencias realizadas. Bueno, entonces ven ustedes que los documentos ingresan por su lectura. Pero como le digo, como se hace largo y complicado, entonces se puede solicitar si las partes están de acuerdo. Claro, es decir, si las partes están de acuerdo a que no lectura, sino que ya se los tengan por incorporados. A veces uno como abogado defensor o de repente también el Ministerio Público considera muy relevante, muy importante que ese documento sí sea leído, porque posiblemente algo que ustedes tengan que señalar o indicar y que sea importante está ahí en ese documento. Por lo tanto,
si de acuerdo a esto, ustedes pueden, mire, no estoy de acuerdo. Sí, señor, estoy de acuerdo, a excepción de tal documento que yo quisiera que por favor sea leído aquí en la sala de audiencias, toda vez que haya situaciones o circunstancias relevantes para la defensa que tengo que hacer y que está contenido en ese documento. Para mí es muy relevante e importante. Debido a eso, solicito que no ingrese, no sea prescindida la lectura, sino que se lea, porque hay cosas que yo tengo que indicar. Entonces, uno se opone a este o otro documento. O si no tiene mayor cosa los documentos, pues dice, bueno, que sean relevados, que no se lean, pues, para no perder el tiempo. Porque imagínense pasar toda unas 3 horas y el secretario bla, 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 bla. Es lo más aburrido, como para dormirse también, ¿verdad? Entonces, en esa situación estamos. Entonces, lean ustedes sobre la imposibilidad de la asistencia. Bueno, imposibilidad que se hace cuando alguien que deba de estar, porque el problema aquí en cuanto a la asistencia es precisamente por la inmediación. Miremos el 365, por favor, imposibilidad y qué se hace en esos casos. 365, por favor. Artículo 365. Imposibilidad de asistencia. Los testigos o peritos que no puedan concurrir al debate por un impedimento justificado serán examinados en el lugar donde se hallen por los jueces del tribunal o por medio del exhorto a otro juez según los casos. Las partes podrán participar en el acto. Si el testigo residiera en el extranjero o por algún obstáculo imposible de superar no pudiera concurrir al debate, las reglas anteriores podrán ser cumplidas por medio del suplicatorio, carta rogatoria o requerimiento, pudiendo las partes designar quién las representará ante el comisionado o consignar por escrito las preguntas que deseen formular. De igual manera, se podrá tomar la declaración a través de videoconferencia o cualquier otro medio audiovisual, conforme a las disposiciones de este código. De igual forma, el tribunal podrá decidir que las declaraciones testimoniales se realicen a través de videoconferencias u otros medios audiovisuales, desarrollándose el trámite según lo estipulado en este código. Bueno, ahí tenemos precisamente cuando hay imposibilidad de asistencia. Incluso han habido, no frecuentemente, pero ha habido casos en que el perito o el testigo está enfermo, incluso a veces hospitalizado. Entonces, de acuerdo a las facultades que se tienen, entonces pueden ir precisamente a tomarle su declaración a donde se encuentre. Claro, si médicamente es posible que la persona pueda hacerlo, ¿verdad? Si físicamente o mentalmente no lo puede hacer, pues obviamente no se podrá tomar en cuenta. Entonces se tendrá que ingresar por su lectura la declaración de este testigo, pero se puede ir al lugar donde estas personas se encuentren para no perder ese medio de prueba. O algunas veces que tal vez no se considera tan relevante y obviamente se pide pues que se excluya por parte de la persona que lo ofreció, el Ministerio Público o la Defensa. Bueno, entonces dadas las circunstancias, pues solicito que ya no tengamos ese medio de prueba, ya no lo tengamos y que ya no lo diligenciemos, precisamente en la audiencia. Entonces ahí tenemos la dirección y todo. Entonces, como le digo, estos aspectos son sumamente importantes, por eso es que procedí a leerlos, no aburrirlos, y entonces vamos a dejarlo por todo ahí por hoy, y en la otra pues nos vamos a dedicar más que todo al desarrollo precisamente de lo que es la audiencia de juicio o debate. Entonces, nuevamente, muy agradecido por su presencia, por su atención en la presente clase, y nos estamos viendo, por favor, el día jueves. Igualmente, Renata, y gracias por su ayuda. Oye, buenas tardes. Gracias, licenciado. Buenas tardes, Stephanie. Discúlpele. Sí, Aurora. Disculpe sobre lo